bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Nos unimos por este medio para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Tu compañía es altamente apreciada. Amén. Si estás en las redes sociales, escríbenos. ¿De dónde nos acompañas? ¿Qué es lo que más te gusta de estos repasos de la lección? Y no olvides compartir estos estudios con otros. Claro, muy importante. Bueno, hoy saludamos con cariño a cada uno de ustedes que semanalmente siguen nuestra programación. Y en esta ocasión enviamos nuestro fraternal saludo a Norma Lidia Domínguez, quien nos escribió desde Argentina diciendo: los veo desde la provincia de Tucumán, de un pueblo que está al norte llamado El Cadillal. Nuestra iglesia adventista fue hecha con Alfa Ecológica. Somos pocos hermanos, pero nos reunimos los sábados y los martes. Yo estudio con ustedes cada semana. Los admiro por su dedicación. Pido oración porque tuve un accidente y sufro de problemas de salud. Ahora, hermana Norma, tenemos algo en común. De verdad nos alegra saludarte por este medio. Amén. ¿Sabe? Cuando era niño viví en Tucumán. Cierto. Mis padres, el pastor Jorge y Nila Grieve, ministraron en San Miguel de Tucumán, en la iglesia adventista Centro, Wow. Y allí empecé mi escuela primaria. Tremendo, en verdad. De ¿no? nuestra parte, saluda a nuestros hermanos de la iglesia del Cadillal. Oramos por usted, hermana. Mire, Norma, queremos que Dios obre en su mejoría, en su salud. Amén. No pierda la esperanza. Hay poder en Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, oremos entonces para dar inicio. Querido Padre Celestial, te agradecemos enormemente esta oportunidad de poder abrir tu santa palabra y extraer esos mensajes preciosos que tú tienes a través de la lección de la escuela sabática. Te pido una bendición especial por nuestra hermana Norma y también por la iglesia El Cadillal. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que se unen por este medio. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, comenzamos entonces con la lección número 6 para el 8 de noviembre de 2025. Se titula El enemigo interno. Marcus Tullius Cícero, destacado orador, abogado, filósofo y escritor romano del siglo I a.C., dijo en uno de sus discursos: una nación puede sobrevivir a sus necios e incluso a los ambiciosos, pero no puede sobrevivir a la traición interna. ¡Cuán sabio! A menudo nos preocupamos tanto por las amenazas externas que no nos damos cuenta de que los ataques más dañinos son internos. El texto de esta semana se encuentra en Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este versículo en el hebreo dice: exploro el corazón, pruebo los riñones. Claro, esos órganos internos representaban la parte íntima del hombre, Claro. ¿no es cierto? Sus motivos secretos. Mientras que el corazón, bueno, era la sede de los pensamientos. Mateo 16:27 alude a que Dios juzgará a cada uno conforme a sus obras, sean obras externas y también las obras internas. Tremendo, sí. Y continuando con la historia de Josué, vemos que tras una victoria decisiva sobre Jericó, vino una trágica experiencia para el pueblo de Israel al sufrir una humillante derrota en manos del aparente débil ejército de Ai. Wow. Ahora, como líder, Josué buscó una explicación de Dios.
Se dio cuenta de que la debacle se debía a algo más que a su incapacidad para consultar a Dios antes de marchar contra Ai. El fracaso no se podía atribuir únicamente a la falta de preparación o estrategia militar inadecuada. El verdadero problema yacía en que había un enemigo interno en Israel. Y no, el enemigo no era un espía que proporcionaba información crucial al adversario. El enemigo era uno de los propios israelitas. ¿Quién fue ese malhechor? Acán, quien tomó el botín de Jericó, quebrantando las reglas de la guerra sancionada por Dios. Y la consiguiente derrota de Israel sirvió como un recordatorio vital, especialmente para Josué, sobre el aspecto espiritual de esas batallas. Además, el conflicto advirtió a Israel que Dios no toleraría los pecados de su pueblo, así como no toleraba los pecados de los cananeos tampoco, sobre todo considerando la gran cantidad de luz que Israel poseía. La transgresión de Acán en sí misma fue insensata, pero lo más sorprendente fue la naturaleza impenitente y persistente de su pecado. ¿Sabes, Nesí? La frívola obstinación de Acán impulsó a Dios a actuar con rapidez. No podía marcar un precedente. Y la contundencia ante su desobediencia, Nesí, tenía que ser tratada. Claro. Este triste episodio, justo al comienzo de la conquista de la tierra prometida, ejemplifica la naturaleza insana del pecado. Esta semana la historia de Acán nos invita a reflexionar sobre esa terrible naturaleza del pecado. Y Josué capítulo 7 marca el primer ejemplo en el cual, a través de una trágica experiencia, el pueblo de Israel aprendió las insondables consecuencias del pacto y su profundo significado. Definitivamente, la obediencia a las estipulaciones del pacto aseguraba la victoria, pero ignorar sus términos conllevaba a la derrota. Claramente, hermanos, el éxito militar de Israel no dependía de su número, ni de su estrategia de batalla, ni de sus tácticas astutas. Dependía de que tuvieran la presencia del guerrero divino, Dios. Así fue que durante la requisa de la tierra prometida, Israel tuvo que aprender la dificultosa lección de que su enemigo más peligroso no estaba fuera de su campamento, sino dentro de sus propias filas. El mayor desafío que tuvieron no fueron las murallas fortificadas de las ciudades cananeas, ni su avanzada tecnología militar. Su mayor desafío yació en la obstinada voluntad de individuos dentro de su propio campamento, porque ignoraron deliberadamente las instrucciones divinas. Al transportar este ejemplo a nuestro contexto, mientras nosotros esperamos nuestra herencia celestial, enfrentamos desafíos similares, hermanos. Omar, definitivamente estamos casi a la frontera de la tierra prometida, de la eternidad. Pero, hermano, hermana, nuestra fidelidad se pone a prueba diariamente y solo podremos ser victoriosos si nos entregamos enteramente a nuestro Salvador Jesús. Bien, analicemos el estudio del domingo 2 de noviembre titulado Incumplimiento del pacto. En tu tiempo de estudio personal, lee Josué capítulo 7. Como otros capítulos del Antiguo Testamento, Josué 7 tiene una estructura quiástica. El término quiástico se refiere a una disposición entrecruzada de conceptos o palabras que se repiten en orden
inverso. El segmento central y climático de Josué 7 responde a la pregunta de que los israelitas no pudieron conquistar Ai en su primer intento. Bueno, y fueron dos las razones principales de la derrota de Israel en manos de los habitantes de Ai. ¿Cuáles? El pecado de Acán y la excesiva confianza de los israelitas en su propia fuerza. Ahora, el Antiguo Testamento utiliza diferentes palabras para referirse al pecado. Y las más comunes son hatá, que usualmente se traduce como pecado. Está también la palabra awon, que tradicionalmente es transcrita como iniquidad. Y finalmente la palabra pesha, que comúnmente es traducida como transgresión. El uso de estos términos denota que el significado de pecado varía entre una desviación intencional o no intencional de una norma. ¿Sabes, hermano? Hay diferencia entre quebrantar una vez la ley de Dios pidiendo perdón y una rebelión consciente y abierta contra Dios. En la categoría de rebelión, los pecados no son expiables. Números 15:30 lo describe en los siguientes términos. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Cuando alguien actúa con prepotencia, retrata el acto consciente de desobediencia. Y la Biblia es clara, no hay remedio sacrificial para ese tipo de pecado porque no implica arrepentimiento. No hay sustituto para el pecador que no reconoce necesidad de perdón, hermanos. En Josué capítulo 7, Acán actuó prepotentemente, negándose a sentir remordimiento por su pecado. Nada más se pudo hacer por él. Hermano, hermana, cada negación a la oportunidad de gracia endurece nuestro corazón. Es una condición subyacente de los pecadores empedernidos. Debemos admitirlo. Lucifer usó esa mentalidad al intentar usurpar a Dios. También ocurrió cuando el ser humano quiso ser como Dios en el jardín del Edén. ¿Saben decir? La actitud fundamental del pecador despiadado es el vano intento de ocupar el lugar del Creador. Cierto. Ahí está la raíz del problema. Bien lo expresó el autor Herbert Douglas. El pecado es el puño cerrado de un ser creado ante su Creador. Es la desconfianza de la criatura hacia Dios, destituyéndolo como Señor de su vida. Impresionante, La verdad que sí. Tremenda definición. Bueno, es que el pecado es un proceso, ¿no es cierto? Sí lo es. En Josué 7, Dios describió el pecado de Acán mostrando gradualmente su gravedad mediante la acumulación. Primero vemos el término común para pecado, kata, y luego la transgresión se describe con 5 pecados más específicos. Número 1, avar, que significa transgredir. Número 2, lakak, que expresa el acto de tomar algo dedicado a la destrucción. Número 3, Acab también robó, ganab en el hebreo. Y número 4, él engañó, kakhash. Finalmente, número 5, Acán hizo sim, o sea, él guardó lo que robó. Impresionante ir a las expresiones cúlticas. Analicemos un punto importante mencionado por la lección. Aunque Acán fue responsable de traicionar y romper el pacto, toda la nación de Israel fue considerada responsable y sufrió las consecuencias. Terrible. Sabes, mi hermano, el pacto entre Dios e Israel involucraba al pueblo, tanto al nivel individual como colectivo.
Israel fue tratado como una unidad indivisible de la nación elegida, y el pecado de uno de sus miembros acarrió culpa sobre toda la comunidad. Dios anunció en Josué capítulo 7, versículo 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Esto es serio. Y la lección nos pregunta, ¿de qué maneras comunidades enteras pueden sufrir y han sufrido por las malas acciones de una persona? ¿Qué ejemplos podríamos dar? Si estás en las redes sociales, escribe allí tu comentario. Y Omar, ya que estamos mencionando todo esto, ¿podrías tú dar algún ejemplo, pecado de una persona que afectó a muchos? Bueno, Nessie, ese concepto es interesante porque estás hablando, todo pecado comienza en forma personal, pero puede afectar a todo el cuerpo, es corporativo, tiene consecuencias. Si no, pregúntale al presidente Clinton. Todo tiene consecuencias, pero un ejemplo del Antiguo Testamento que a mí me fascina estudiarlo es Jonás. Claro. Cuando él admitió que por culpa de él todo el barco iba a ser destruido y toda la tripulación iba a perecer. Entonces, ¿qué haremos contigo? Tírenme al mar y el mar se va a aquietar. O sea que comenzó con él la rebeldía y la desobediencia, afectó a toda la tripulación y los viajeros del barco, pero Nessie iban a perecer todos. Y él les enseñó, comenzó por mí, va a afectarles a ustedes, tírenme al mar, todo se va a aquietar. Wow, tremendo en realidad. Omar, si viviéramos aislados en el mar, yo creo que quizá nuestro pecado nos afectaría solo a nosotros, ¿no es cierto? Pero no somos islas, hermanos, tenemos familia, amigos, conocidos, hermanos en nuestra iglesia. Todos ellos entran en contacto con nosotros continuamente, contigo. Todas esas personas se verán afectadas de alguna manera u otra por tu pecado, por mi pecado, por tu pecado, Omar. Todas esas personas sufrirán las consecuencias. Miente el que elige pecar diciendo, no dañaré a nadie. Claro. ¿Sabes? Los impactos negativos de nuestros pecados se derraman sobre nosotros y sobre otras personas. La verdad, Nessie, que este estudio es fascinante. Sí, es cierto, Omar. Si vemos, por ejemplo, mirar excesivamente la televisión, nuestras relaciones se van a impactar. Si también cuando elegimos comer excesivamente, me estoy haciendo daño a mí mismo. No, porque terminará otra persona teniendo que cuidarte a ti. Todo lo que hacemos impacta a otros. Claro. Y definitivamente, hermano, hermana, cuando nosotros pensamos en el daño que le causamos a otros a causa de nuestro pecado, eso nos debe hacer considerar nuestra acción y cambiar de rumbo, hacer la voluntad de Dios. Tremendo, en verdad, este tema, Omar. Avancemos entonces con la sección del lunes. 3 de noviembre se titula El pecado de Acán. Gracias por acompañarnos. ¿Sabes? Cuando ves por YouTube este repaso que hacemos de la lección, eso no nos trae ninguna remuneración personal. No. El canal de YouTube pertenece al ministerio oficial de la Iglesia Adventista, La Voz de la Esperanza. Así es. Al inscribirte en ese canal y al ver estas programaciones, estás apoyando a La Voz de la Esperanza. Claro. Gracias por hacerlo y por compartirlo con otros. Amén. Bien. Después que Acán pecó, Nessie, Dios no lo delató inmediatamente. Vemos que hubo un lapso entre el anuncio del procedimiento y su aplicación, lo que le dio a Acán tiempo para reflexionar, arrepentirse y confesar su pecado. No lo hizo. Bueno, así también los miembros de la familia de Acán. O sea, si ellos sabían lo sucedido, también tuvieron oportunidad de decidir si querían participar en el encubrimiento
o se negarían a ser cómplices. Y la situación era difícil. Claro. ¿No es cierto? Tristemente, la solución al problema siguió la dirección opuesta a cómo había entrado y asolado a Israel. O sea, la culpa colectiva finalmente se eliminó. Se redujo de Israel completo a una sola tribu. De la tribu a una familia. De la familia se fue a una casa. Y de la casa a los individuos. Leamos Josué 7 del 16 al 19. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y la familia de los de Sera, y fue tomado Zabdi, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Oh, qué estrés. ¿Sabes lo que es? Que Dios te descubre. Ay. Hoy en día no tomamos en serio eso. No. El momento era tenso mientras Dios se centró en Acán. Claro. Imagínate que Dios te diga: declárame lo que has hecho, no me lo encubras. Y sí lo hacen así. Hermano, hermana, nada está oculto a la mirada penetrante de Dios. Él sabe lo que escondemos en nuestro corazón. Ahora, en la historia de Acán, definitivamente Dios reveló al culpable y su divina investigación también exoneró al inocente. Ese fue un aspecto importante en el meticuloso procedimiento jurídico, donde Dios actuó como testigo de los actos ocultos de Acán. Tremendo. Dentro de la situación calamitosa, Josué se dirigió a Acán como hijo mío. Ay. Esta expresión puede darnos una idea del corazón de Josué y su papel como líder. La forma de actuar de Josué indica que él amaba al culpable como un tierno padre. Y tal actitud demuestra verdadera magnanimidad y debiera ser emulada por todos los líderes que tienen el deber de administrar disciplina. Todos los líderes, incluyendo nuestro liderazgo como padres y madres, hermanos. Muchos hijos y personas en general se desaniman por haber sido objeto de castigos indebidamente severos. El uso de un método más amoroso podría llevarlos al arrepentimiento y a la restitución. Dios eligió a Josué como líder porque él se conmiseraba con el pecador. Ahora, el liderazgo del gran guerrero Josué reveló también su acción al abordar la justicia. Sí, su corazón rebosaba de compasión por Acán, pero debía ejecutar la sentencia contra el ofensor. Al actuar, Josué prefiguró la sensibilidad, la bondad y el amor de Jesús. Leo del Camino a Cristo, página 12. Jesús nunca fue áspero, ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó a un alma sensible una pena inútil. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. En la historia de Acán, la revelación pública de su culpa aseguró su cooperación y prontamente confesó su crimen. Su pecado quedó confirmado y no hubo posibilidad de que quienes simpatizaban con él pretendiesen que había sido injustamente condenado. ¿Sabes, Nesí? Y así parece ser que el problema se resolvió y no quedó latente durante años en el corazón de los que estuviesen predispuestos a la crítica. Claro. Qué triste y angustiante historia. La verdad, yo la leo de vuelta, impresionante. Si hubiera sido parte de tu familia,
¿Qué hubieras hecho? Si estás en las redes sociales, escribe tu comentario. Ay, 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 Omar, eso es algo Es terrible, serio, ¿no es cierto? esto es serio. Ahora, algunos podrían señalar la severidad del castigo de Acán, evidenciando el contraste entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios revelado por Jesús en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hermanos, la historia de Acán encuentra un paralelo en Hechos capítulo 5, donde Dios visitó de inmediato el pecado de Ananías y Zafira. Existen varias similitudes entre los dos incidentes. Claro. Ambas acciones, la de Acán y la de Ananías y Zafira, se describen con la misma raíz verbal. La Septuaginta, o sea, la traducción griega más arcaica del Antiguo Testamento, describe a Acán apropiándose, en el griego, nosphizomai, apropiándose de las cosas consagradas al Señor. Y el mismo verbo describe la acción de Ananías y Zafira. Como mencionamos al principio, no hay nada escondido para Dios. Hebreos 4:13 así lo afirma. Así es. La lección pregunta, ¿cómo impacta en tu vida comprender que Dios conoce todo lo que haces, incluso lo que ocultas? Ahora, indagando en este tópico, Nessie, ¿qué piensas tú sobre ello? Dios conoce todas las cosas. Sabes, la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense sabe muchísimo sobre todos nosotros, Claro. Porque tiene la información en nuestros teléfonos celulares. Oh, sí. Esos teléfonos celulares generan metadata que deja una huella digital de todo lo que somos, hacemos, decimos, etc. Pero superior a cualquier análisis de tecnología, Omar, Dios conoce dónde estamos en relación con Él. Hermano, hermana, Es cierto. esto es lo que más me impresiona y es lo que me insta a cuidar mis acciones. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Sabe exactamente dónde hemos estado, sabe qué hemos hecho y hacia dónde vamos. Asimismo, Dios es un Padre amoroso. Él nos ayuda a andar en sus caminos. Tremendo, ¿no es cierto? Impresionante. Pasemos al estudio del martes 4 de noviembre titulado Decisiones equivocadas. Desafiando la orden explícita divina, Acán guardó un manto real babilónico. Seguramente estaba adornado con bordados finísimos y bañados en oro. Era un atuendo costoso de la realeza de las familias ricas. El historiador Josefo dijo que era una vestimenta real tejida enteramente de oro. ¡Wow! Quizás Acán siguió el proceso común de todo pecado. Primero miró, luego codició y finalmente tomó y ocultó lo que había hurtado. Claramente, para poder evitar el pecado debemos expulsar la primera insinuación del mal, la primera mirada. Hay que vencerlo en la primera mirada. Desde el principio. Ahora, Josué le pidió a Acán que hiciera dos cosas: glorificar a Dios y confesar su error. Ay. Si iba a ser castigado, Omar, ¿por qué debía glorificar a Dios? Esa es la pregunta que tengo. Bueno, hermanos, porque al hacerlo estaría admitiendo su pecado. Y habría salvación. Claro. El término hebreo en Josué 7:19 es toda y puede referirse a la acción de agradecimiento, aunque también significa la confesión de un pecado. El registro bíblico no indica si Acán mostró señal de arrepentimiento porque él permaneció oculto hasta el final. Cierto. Su actitud desafiante lo hizo merecedor de ser considerado un ofensor arrogante para quien no había expiación según la ley de Moisés.
En Josué 7:21, Acán confesó: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. El costo total de esos objetos en términos modernos podría estimarse de la siguiente manera. El manto babilónico, no existe ningún equivalente moderno comparable, porque una túnica tan fina quizá valdría cientos de miles de dólares o más. 200 siclos de plata eran unos 2.200 gramos. El precio de la plata es de 80 centavos de dólar por gramo en este momento, equivaliendo a 1.760 dólares por la plata. La barra de oro pesaba 550 gramos. El precio del oro es aproximadamente 75 dólares por gramo, lo que equivaldría a 41.250 dólares. ¡Wow! En total estaríamos hablando de 43.000 dólares más el valor de cientos de miles de dólares del manto. Sin embargo, la Biblia señala que el verdadero costo del pecado de Acán no fue monetario, fueron las vidas de su familia y la derrota israelita en la batalla. ¿Cuántos murieron en esa batalla por culpa de este hombre? Escribe ahora, hermano, si puedes, tu comentario si estás en las redes sociales. ¿Qué hubieras hecho si hubieras encontrado ese tipo de riqueza? Es una gran tentación. Como humanos, hermanos, solemos desafiar la voluntad de Dios. Cuenta una historia que un joven impertinente le preguntó a un predicador: usted dice que los que no son salvos cargan con el peso del pecado, pero yo no siento nada. ¿Cuánto pesa el pecado, pastor? ¿10 kilos? ¿80 kilos? Y el predicador le respondió: si le pusieras a un cadáver un objeto que pese 400 kilos, ¿el cadáver lo sentiría? Y el joven dijo: no sentiría nada porque el cadáver está muerto. Y el predicador concluyó: también está muerto el que no siente o es indiferente a la carga del pecado. Y a eso el joven guardó silencio. Qué buen ejemplo, pero qué sabio ese pastor. La lección explica que la confesión de Acán resuena a la caída de Adán y Eva. ¿Saben? Sí, Eva vio que el árbol era deseable, Kahmad, y tomó la casca de su fruto. Wow. Acán admitió su culpa con las mismas palabras. Él vio un hermoso manto, 200 siclos de plata y una barra de oro. Sí. Los codició, Kahmad, wow, y los tomó, la casca. ¡Wow! Tremendo. Entonces, como en el caso de Adán y Eva, la elección de Acán reveló que la codicia es un pecado de incredulidad. Claro que sí. Es sospechar que Dios no desea lo mejor para sus criaturas y que les oculta placeres primorosos que pertenecen solo al ámbito de la divinidad. Además de esta alusión, el texto destaca un marcado contraste entre la actitud de Rahab y la actitud de Acán. Claro. Comparemos. Rahab escondió a los espías en su azotea, protegiéndolos de los soldados de Jericó. Acán robó artefactos prohibidos y los ocultó. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Rahab mostró bondad a los espías israelitas, ayudándolos a obtener la victoria. Acán acarreó problemas para Israel con su avaricia y los llevó a la derrota. Tremendo. Los escépticos hacen fiesta con estos temas, pero tú y yo sabemos la verdad.
Rahab hizo un pacto con los israelitas. Acán rompió el pacto con Dios. Últimamente, Rahab salvaguardó su vida y la de su familia y se convirtieron en ciudadanos respetados de Israel. Acán se condenó a sí mismo y a su familia a la muerte y se convirtió en un ejemplo de ignominia. Muy cierto, Omar, muy cierto, hermano, hermana. Con Dios no se juega. Finalmente Dios traerá todo a juicio. Esta misma amonestación Dios le da a los mandatarios y presidentes de todas las naciones. Sí, los que juegan la ruleta rusa con el destino de sus súbditos. Y la lección nos hace reflexionar en la codicia. ¿Cómo podemos evitar caer en ese pecado sin importar cuántos bienes tengamos? ¿Podrías tú, Omar, comentar un poquitito en cuanto a esto? Bueno, debemos primeramente nosotros decidir servir. Yo diría servir a Dios. Amén. Y luego servir a los demás. Hay que orar para que no me dé esa tentación, me dé las ganas de seguir ese curso vil. Y yo diría en tercer lugar, estudiar la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, claro, es el manual de Dios. Necesitamos compenetrarnos en este manual. Además, en cuarto lugar, contemplarlo a Jesús. Y te voy a decir algo, Nessie. ¿Por qué contemplar? Porque a la medida que tú contemplas a Jesús, te enamoras de las características del carácter de Jesús. Claro. E inmediatamente empieza a ocurrir un cambio en ti. Amén. Amén, amén. Entonces, hermanos, si permitimos que nuestra mente se concentre en Cristo, encontraremos poderoso sostén para luchar en contra de cualquier tentación. Esta lección está absorbiendo toda nuestra atención, claro, ¿no es cierto? Sí. Sigamos con la parte del miércoles 5 de noviembre. Se titula La Puerta de Esperanza. Somos de verdad, privilegiados al estudiar juntos la palabra de Dios. Amén. Si estás en las redes sociales, no olvides compartir este material con otras personas. Claro. Que ellos también se beneficien. Ahora, te invito a leer Josué capítulo 8 en tu tiempo de devoción personal. Amén. Y cuando lo hagas, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente los fracasos pueden ser cambiados por Dios. Así es. El pecado de Acán y sus consecuencias deben haberle causado gran desánimo a Josué. Pero, después de haber cumplido la voluntad divina, limpiar el campamento de pecado, Dios lo animó a proseguir con la conquista. Al principio los espías habían sugerido que Josué no enviase todo el ejército en contra de Ai. Josué había accedido a esa sugestión. La sabiduría humana, dañada por excesiva confianza, lógicamente formuló el primer plan que fracasó. En la nueva orden, Dios dirigió un reproche tácito por ese plan humano. Indicó que todos debían participar en la tarea de tomar la ciudad de Ai y compartir el botín. La estrategia de Dios convirtió la derrota inicial de Israel en una ventaja táctica, transformando el valle de Acor, palabra hebrea que significa problema, el valle de los problemas, en una puerta de esperanza. Lo mismo ocurre hoy en la causa de Dios. Todos debemos trabajar en la obra del Evangelio para que así podamos juntos compartir del galardón celestial. Durante el segundo ataque a Ai, o sea, la ciudad de Ai, Dios dio instrucciones detalladas de la estrategia que debían emplear. Josué debiera haber esperado esas instrucciones divinas antes de realizar el primer ataque, ¿verdad? A veces también nosotros nos adelantamos a Dios, creyendo que estamos siguiendo su voluntad. Y como dice Isaías 50:11, encendemos fuego, nos rodeamos de teas, pero todo nuestro esfuerzo es en vano. Omar, definitivamente en cada decisión de nuestra vida
debiéramos preguntar fervientemente, ¿es esta la voluntad de Dios? Bueno, en el segundo ataque, el rey de Ai despertó a sus oficiales y soldados para enfrentar a Israel. Estimulados por su anterior triunfo, estaban seguros de que obtendrían otra fácil victoria, pero su celo fue fútil, porque esta vez estaban luchando contra el propio Dios de los ejércitos. Así era. Esto mismo ocurre con todos los que se oponen a la voluntad divina. Y una vez que los habitantes de Ai estuvieron fuera de su fortaleza, los 30.000 israelitas situados no muy lejos de allí, capturaron la ciudad vacía, prendiéndole fuego. ¡Qué shock habrá sido para los de Ai! Sí, claro. Josué 8, versículo 7, explica que no fue la estrategia lo que otorgó la victoria. Dios concedió el éxito a los israelitas. Ahora, hermanos, la narrativa del capítulo 8 de Josué está dominada de aspectos militares, pero el texto resalta la verdad subyacente. La victoria es un don de Dios. Claramente, el momento decisivo de esa batalla ocurrió cuando los hombres de Ai abandonaron su ciudad y comenzaron a perseguir a los israelitas. A partir de ese momento, queda en claro que el ejército israelita obtuvo la victoria. Ahora, hablemos un poco sobre el arma de Josué. Josué 8:18 dice que Jehová le ordenó extender la quidón o la lanza que tenía en su mano. La lección explica que era un tipo de hoz o cimitarra en vez de una espada o jabalina pesada. Los antiguos israelitas probablemente usaron una espada curva llamada kopesh. En la época de Éxodo era similar a la que se ve en algunas representaciones y artefactos egipcios y se parece a una hoz. En la época de Josué, quizá el arma que llevaba no se usaba como artefacto real, pero se había convertido en un símbolo de soberanía. Además de dar la señal para el ataque, el arma expresaba la autoridad de Dios en la derrota de Ai. Extender su lanza hasta obtener la victoria total demuestra que Josué asumió plenamente el papel de liderazgo que Moisés había ejercido al cruzar el Mar Rojo y también en la guerra contra los amalecitas, sí, cuando Josué había dirigido personalmente el combate. Notemos durante el segundo ataque a la ciudad de Ai, no hubo una intervención milagrosa visible de Dios. Sin embargo, la victoria sobre Ai tuvo la misma asistencia divina que cuando atacaron a los egipcios en la primera generación o en la reciente victoria sobre Jericó. ¿Sabes, Nesí? Cuando Josué levantó el kopesh, al instante sus hombres que estaban en la emboscada avanzaron hacia la ciudad. Así fue. Atravesaron sus puertas y la capturaron. Prendieron fuego a Ai, y cuando el humo se elevó hacia el cielo, los soldados de Ai supieron que los habían engañado. Angustiados, no pudieron huir de regreso a la seguridad de Ai. Estaban atrapados. Claro. Y Josué hizo girar a su ejército en 180 grados y los atacó. Así fue. ¡Pah! Esta estrategia se estudia hasta el día de hoy en algunas academias militares. Tremendo. Al final de los eventos, hermanos, el rey de Ai fue colgado en el mismo árbol donde fue colgado el rey de Jericó. Qué feo, ¿no es cierto? Impresionante ese dato. Pero cualquiera que cometiese un pecado digno de muerte y fuese colgado en un árbol en aquel tiempo era considerado maldito por Dios. La puerta de la ciudad era el lugar más público. Por eso el castigo del rey fue así expuesto ante todos. Pero, ¿cuál fue la clave del éxito para el pueblo de Israel? La fe de Josué
y su inquebrantable obediencia a la palabra de Dios. Definitivamente el principio visto en esta historia, hermanos, sigue siendo válido para el pueblo de Dios hoy día. Así es. Donde quiera que vivamos y cualesquiera sean nuestros desafíos. Bien, vayamos al estudio del jueves 6 de noviembre titulado Un testigo del poder de Dios. Hemos aprendido que Dios dio a las naciones paganas la oportunidad de conocerlo y de apartarse de sus malos caminos, pero se negaron y consecuentemente debían enfrentarse al juicio de Dios. Sin embargo, por el pecado de Acán, al atacar por primera vez la ciudad de Ai, los israelitas fueron derrotados. Al principio Josué sonó como lo hicieron los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Dijeron: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Tristemente vemos una parecida reacción del líder guerrero después de la derrota al enfrentarse con Ai en Josué 7:7. Fíjate lo que dice. Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Bueno, reclamaciones. O sea que flaqueó en su fe. Claro. Pero además de esa reclamación, Josué demostró su gran preocupación por el daño que esa derrota causaría al nombre y a la reputación de Dios. Claro. Josué 7:9 dice: porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Esto revela el principio central en los propósitos de Dios para con Israel. Cierto. Él deseaba que su pueblo testificara y que las naciones paganas vieran las grandes obras que Dios hacía por su pueblo. Claro. También tenían la posibilidad, como la tuvo Rahab, de aprender acerca de Dios mediante el poder de las conquistas de su pueblo. En contraste, si las cosas salían mal, como sucedió en el caso de la ciudad de Ai, las naciones considerarían al Dios de Israel débil e ineficaz, lo que podría enfervorizar la resistencia cananea. En otras palabras, incluso en el contexto de la conquista de la tierra prometida por parte de los hebreos, grandes asuntos y principios estaban en juego, entre ellos honrar y glorificar a Dios, quien era la única esperanza para los paganos y para Israel. Así como los israelitas debían ser testigos fieles y activos de Dios en las tierras que debían conquistar en Canaán, así Dios nos llama hoy a nosotros a ser testigos de su nombre para la obra de la salvación. Por eso encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 9, grandes consejos que son aplicables hasta el día de hoy. Allí Dios afirma que Él nos ha enseñado sus estatutos, que debemos guardarlos y ponerlos en práctica. Dice que somos pueblo sabio e inteligente, que debemos enseñar las obras de Dios a nuestros hijos, nietos, otros familiares, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Y a toda alma sedienta de las verdades bíblicas. Definitivamente, hermanos, debemos proponernos hacer lo recto antes de poder hacer lo recto. El respeto que las naciones tendrían hacia Dios estaría en proporción con la fidelidad y obediencia del pueblo a Dios. Estas enseñanzas son tremendas, Omar, porque las bendiciones de Dios derramadas sobre su pueblo, al vivir ellos en armonía con sus requisitos, debían impresionar a las naciones circunvecinas. Es cierto. ¿No es cierto?
Hermano, hermana, hoy día nos es necesario ejercer constante vigilancia. Nuestra vida espiritual debe estar a tono con la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que podamos testificar de sus maravillosas obras. La verdad, Nesí, yo me he gozado esta lección. Nos reveló profundas y sabias enseñanzas Amén. divinas. Ahora, Nesí, ¿por qué no sintetizamos nuestro estudio? A ver. En primer lugar, cuando quebrantamos el pacto con Dios, nuestros pecados personales causan dolor a los que nos rodean. En segundo lugar, Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él sabe exactamente dónde hemos estado, qué hemos hecho y hacia dónde vamos. En tercer lugar, nuestras decisiones equivocadas acarrean consecuencias y debemos concentrarnos en Cristo para vencer la tentación. En cuarto lugar, la clave del éxito para el pueblo de Israel residía en su fe e inquebrantable obediencia a la palabra de Dios. En quinto lugar, los israelitas debían ser testigos fieles y activos de Dios en la tierra de Canaán. Dios nos llama hoy a ser sus testigos para la obra de la salvación. Gloria a Dios por estas fructíferas Claro que sí, enseñanzas. Oramos para que produzcan resultados positivos en tu vida. Pero aquí no termina esto. No, claro que no. La semana que viene el contexto del libro de Josué nos traerá un aprendizaje más amplio. La próxima lección se titula Lealtad Suprema, adoración en medio de la guerra. Acompáñanos nuevamente, estudiemos juntos y no te pierdas el excelente tema que el pastor Grieve presentará este viernes. Lleva por título El juicio investigador. Recuérdate que el juicio de Dios se divide en 4 etapas y el juicio investigador es la parte donde se reúnen todas las pruebas y está ocurriendo ahora. ¿Y cuándo comenzó, Nesí? Wow. ¿Y a dónde terminará? No te lo pierdas. Invita a quien sea para que escuche ese tema de gran relevancia. Muy importantes verdades. Tú en este estudio podrás extraer consejos prácticos también para ti, tus amigos, tus familiares. Así que conéctate a través de este medio. ¿Sabes? Cada programación de La Voz de la Esperanza tiene el fin de enriquecer tu vida espiritual. Amén. Todo lo hacemos porque Cristo viene pronto y deseamos verte en el cielo. Gloria a Dios. Te invitamos a suscribirte al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza para que no te pierdas ningún programa y puedas compartirlos con tus contactos. Además, Nesí, hay muchos que tienen programas, que tienen cosas muy buenas, pero este es el programa que ha servido por más de 83 años Amén. al mundo entero. Gracias por ayudarnos con tus ofrendas. Seguro que sí. Gracias, hermano, hermana, porque cada semana nos acompañas. Gracias porque escribes tus comentarios, porque oras por nosotros. Y como Omar, tú mencionaste, gracias también por tu apoyo financiero a La Voz de la Esperanza. De nuestra parte, siempre oramos por ti y los tuyos. Dios te bendiga a ti, a los tuyos, y te guarde. Amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Claro que sí. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos veremos la próxima semana.